Ignacio, un placer, como siempre, saludarte. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? Un gusto siempre compartir contigo el programa. ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias, Ignacio. Realmente estamos, como decíamos, en otra etapa de cuarentena con las variantes que tenga, pero que también tiene sus implicancias en el ámbito político, porque la oposición critica al presidente de haberse enamorado de este aislamiento. El presidente goza de apoyo popular, pero al mismo tiempo de concentración de poder, porque el Estado se ha agigantado y cada vez ayuda más a los distintos sectores. ¿Qué lectura podemos hacer de este escenario? Bueno, es una situación inédita, ¿no? Porque nunca, si bien ha habido desde la Edad Media o desde antes, han habido grandes epidemias o pandemias mundiales, incluso recientemente en este siglo, pero no del alcance de esta pandemia, por sus implicancias globales y por su interacción con la tecnología, los medios, las redes sociales. Realmente es un escenario inédito a nivel internacional. Y a nivel nacional también, porque si bien sin irnos tan lejos en la historia, pero desde el inicio de la democracia en el año 83 en esta parte, si bien han habido grandes crisis políticas y económicas, el sistema político ha resistido de un modo resiliente todas esas crisis, más allá de su impacto socioeconómico y el aumento de la pobreza y la pérdida de capacidades que han traído. Más allá de esa cuestión, es inédita también desde el punto de vista de la política nacional este momento, porque el gobierno, asumido recientemente, hace muy poco, el 10 de diciembre, asume en un marco de una gran crisis económica producida por el gobierno anterior, al cual hay que sumar específicamente la deuda externa y el problema de la deuda externa, que hoy el país entra técnicamente en default, aunque ya estaba en default hace 2 años, y además en el marco de esta pandemia. Y como si esto no fuera paradójico en sí mismo, el modo en que el presidente, su gobierno y el grupo de expertos que lo asesoran y la coalición de gobierno que lo acompaña han resuelto favorablemente la cuestión estrictamente sanitaria y, como en otros momentos de la historia, por ejemplo, como en el caso de la Argentina al principio, tiene una gran aceptación y unos números de imagen positiva y de adhesión de parte del público muy, muy grandes. Y como si eso no fuera paradójico en sí mismo, hay que agregar otra paradoja, ¿no? Que la gente y sobre todo los actores sociales y políticos y económicos tienen, a pesar de ese apoyo generalizado, hay una gran contradicción por la crisis que implica desde el punto de vista económico la pandemia a nivel global y las propias medidas que son exitosas en lo sanitario a nivel nacional, que llevan a una profunda recesión. Y si bien el gobierno ha asistido a muchos sectores, comienzan a sentirse fuertemente el parate económico, la recesión y el marco de restricción de ventas de los comercios y muchos sectores que están quebrados, ¿no? Entonces ahora el dilema es cómo salir de esa visión sanitarista y cómo volver a encender la economía, que por cierto, recordemos, el presidente Fernández en su eslogan de campaña se había propuesto poner a la Argentina de pie y volver a poner en marcha la economía, ¿no? Bueno, el gran desafío que tiene ahora, en este momento, en esta coyuntura particular de estos minutos y de estos días, se vio obligado por el aumento de los casos a extender la cuarentena, sobre todo en áreas de riesgo como son el Gran Buenos Aires y la capital federal, pero está preso de esa tensión, ¿no? Entonces comienza a tensionarse el sistema político, a tensionarse la opinión pública, y otra paradoja más, si me permitís, Ariel, la oposición que está dividida, que acompaña en parte y en los sectores maduros no acompaña, porque ahí hay un actor clave que es Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que viene jugando por sus responsabilidades de gestión y en lo que tiene que ver específicamente con la pandemia, viene jugando codo a codo con el presidente y con el gobernador de Buenos Aires, por más que incluso desde su propio sector político más radicalizado le pegan y por más que el propio Frente de Todos, en los sectores más radicalizados, también le pegan, con lo cual
es un escenario sumamente interesante para observar, más allá de los padecimientos de quienes lo padecen desde la enfermedad o desde las carencias económicas, ¿no? Mencionaba recién Ignacio, a Ignacio Rodríguez Larreta. A Rodríguez Larreta lo mencionabas como un actor protagónico de la oposición. Ante la ausencia de Macri, hoy es la cara visible, es quien personifica la oposición, Rodríguez Larreta. Claramente, ¿no? O sea, ahí, mira, acá haciendo un poquito de más largo plazo, ¿no? Ahí Macri, lo llamativo del caso de Mauricio Macri fue, primero cómo junto con Marcos Peña y Durán Barba trazaron una estrategia descontando los errores de aquel Frente para la Victoria y el gobierno de Cristina en la elección del 2015, me refiero. Lo notable del caso de Macri es cómo ganó aquella elección del 2015, después cómo tuvo un gran apoyo que le permitió ganar las elecciones de medio término en 2017 y después cómo dilapidó todo su capital político y perdió las elecciones. Paradójicamente, de nuevo, y no obstante, se fue del gobierno con el 40% de los votos, ¿no? Ahí tenemos una paradoja en sí misma. No obstante, el desempeño favorable del presidente Fernández respecto de la pandemia y cómo el propio presidente Fernández y en menor medida Macri trabajaron la transición, puso a Fernández por encima y lo más conveniente para Macri fue correrse del escenario político para que no le pegaran. Claro. Una jugada inteligente. ¿Quién ocupa el lugar de la oposición? Bueno, los sectores duros del PRO, la presidenta del partido, Patricia Bullrich, que desde el primer momento no temió en atacar directamente el gobierno, cuando muchos de otros sectores más moderados del PRO, y sobre todo en marco de la pandemia, y en esta idea de superar la grieta a partir de la pandemia, se acostaron sobre el presidente. Y el presidente no tiene, y Rodríguez Larreta, la única opción que tiene por cuestiones de gestión y porque la pandemia se concentra en la capital federal, en la ciudad autónoma y en el Gran Buenos Aires, en el cordón del conurbano que circunda la capital, necesariamente tiene que cooperar con el presidente y con el gobernador. O sea, las responsabilidades de gestión a los tres los ponen en un lugar de superar la grieta y en ese sentido, ¿qué hace Rodríguez Larreta? Arrastra todo un voto urbano ligado al PRO y también ligado a otros sectores y lo coloca en un lugar por encima de Macri. Entonces ahí es donde nacen las tensiones internas con Macri, con Vidal, con la propia Patricia Bullrich y con otros sectores o más radicalizados o más dialoguistas dentro del PRO. Claro. Claramente es una estrella, no es una estrella fugaz Rodríguez Larreta, es el único referente del PRO que tiene un peso territorial, descontando a los gobernadores radicales de Jujuy, de Mendoza y de Corrientes, el único referente del PRO que maneja un territorio, maneja un distrito con el peso de la capital federal, ¿no? Es el distrito más rico del país y tiene mucho potencial político y lo está administrando muy bien y lo está haciendo desde un lugar que paga mucho ante la sociedad, que es desde superar la grieta y dedicarse a la gestión. Por eso fíjate vos que desde los sectores más duros del kirchnerismo le pegaron fuertemente por las lamentables muertes en la Villa 31, en el barrio Mujica, más conocido de 31, murieron militantes sociales de la Garganta Poderosa. Entonces se empezó a pegar por ahí, ya haciendo política desde la pandemia y con la pandemia, ¿no? Ignacio, y en este contexto de pujas políticas también aparece otra situación muy importante para el país, como es la renegociación de la deuda con los bonistas. Hay una extensión en el plazo para intentar lograr un acuerdo que creo que pone a la figura del presidente junto a su ministro de Economía ante dos escenarios: aquel positivo y épico de replicar lo que logró en su momento Kirchner, de poder llegar a un acuerdo, o por el contrario, caer en una situación que sería muy grave económicamente, como es el default. ¿Qué lectura puedes hacer de este escenario posible, uno u otro? Bueno, mirá, por cómo se viene llevando adelante la negociación, las probabilidades de que haya un acuerdo favorable a ambas partes, al menos en cómo plantean su estrategia, son muy altas. Hoy el país entra, te decía al principio, ¿no? El país está en default desde que llamó al Fondo Monetario Internacional hace 2 años, o desde que la CUNSA, después de las PASO, reperfiló una serie de bonos. El país está en default, el propio presidente lo dice, pero hoy técnicamente
entraría en default porque no se pagaría un cupón de un bono que vence hoy. Hay todas unas cuestiones técnicas o legales que permite que por 10 días más se pueda seguir negociando ante la Comisión de la Bolsa de Nueva York para que se pueda seguir negociando. Se ha apelado a este punto, pero sobre todo los actores se han puesto más o menos de acuerdo en una serie de puntos que coinciden con los intereses de los bonistas y con los intereses del gobierno. Los intereses del gobierno a grandes rasgos, ¿no? Porque este es un tema muy arduo, muy técnico, pero es el tema más importante. Pero a grandes rasgos, Ariel, el interés del gobierno es no entrar en default, resolver rápidamente esa cuestión, obtener un tiempo de gracia, de modo tal de poder ordenar la macroeconomía, poder crecer más adelante y poder pagar. Ese es el objetivo del gobierno. Y el objetivo de los bonistas privados, sobre todo de los grandes fondos de inversión internacionales, donde destaca BlackRock, que es el fondo más grande del mundo y el mayor tenor de bonos de deuda de Argentina. El objetivo de esos fondos es no perder demasiado en el marco de la pandemia, en el cual muchísimos países quebrarán y muchísimas deudas se reperfilarán, con lo cual en apariencia estarían encontrando un camino, un punto de encuentro y podría resolverse de aquí a mediados del mes siguiente, y el país, bueno, sería un capítulo interesante que ese punto se arreglara, porque permitiría claramente reducir la turbulencia que ya tiene el país por la recesión, por la pandemia, y eso le daría mayor estabilidad, sobre todo en el frente externo, en el valor del dólar, en la cuestión de las exportaciones, y en poco a poco recuperar el crédito internacional y recuperar la posibilidad de inversiones, con lo cual hoy esa es la mayor posibilidad, pero bueno, en el medio pueden ocurrir muchas cosas más. Creo que el incentivo de ambos es fuertemente tendiente a un acuerdo. Después habría que analizar si finalmente ese acuerdo es favorable al interés nacional argentino, habría que ver por qué no se estudia en profundidad la cuestión de la deuda externa, aunque hay algunas investigaciones de parte del Senado. ¿Qué pasó en el gobierno anterior? Que el gobierno anterior de Cristina Fernández de Kirchner había dejado un ratio de deuda que no llegaba al 30% del producto y después la deuda aumentó al 90%. ¿Qué pasó con eso? Bueno, son otras cuestiones que van a venir como colaterales a todo este proceso de la deuda, pero en apariencia, por lo que se ve hoy, habría un acuerdo y el incentivo de ambas partes sería acordar y pasar a otro nivel, ¿no?